¿Dejarías que una amiga se subiera sola a un taxi en medio de la noche? ¿Pensarías que algo malo podría pasarle? ¿O simplemente confiarías en que llegará bien a casa? Aquella noche de abril de 2022, en Monterrey, 3 chicas salieron de fiesta, pero solo 2 regresaron. La tercera, Devani Escobar, de 18 años, fue vista por última vez caminando sola por la carretera tras bajarse del taxi que debía llevarla de vuelta. Esas imágenes, captadas por una cámara de seguridad donde se la ve avanzar bajo la oscuridad, se convirtieron en la primera pieza de un rompecabezas lleno de vacíos, contradicciones y dolor. Soy Ángel, y hoy te voy a contar uno de los casos más estremecedores que sacudió a México. Una historia que expuso fallas en la justicia, versiones enfrentadas y una verdad que 3 años después aún sigue siendo motivo de debate. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te hará pensar en lo frágil que puede ser la línea entre la seguridad y el peligro. Pero antes de comenzar, quiero que me cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber desde qué parte del mundo nos acompañas, porque este espacio lo construimos juntos, recordando a quienes ya no pueden hablar. Y si te interesan los casos reales, los que te dejan pensando y te estremecen el corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Porque lo que vas a escuchar hoy es tan real como devastador. En la noche del 21 de abril de 2022, dentro de una cisterna de 4 metros de profundidad, ubicada en un motel en las afueras de la ciudad mexicana de Monterrey, fue hallado un cadáver en estado de descomposición. En cuestión de horas, el hallazgo se convertiría en la pieza clave de uno de los casos más brutales y controversiales en la historia reciente de México. Al día siguiente, llegó la noticia más temida cuando, a través de un video divulgado en redes sociales, las autoridades confirmaron que el cuerpo pertenecía a Devani Susana Escobar Basaldúa, de 18 años. Pero, ¿quién era Devani? Y más importante aún, ¿cómo y por qué había sufrido tan fatal desenlace? Nacida el 4 de septiembre de 2003 en Monterrey, al año y 4 meses de edad, fue adoptada por sus tíos Mario Escobar y Dolores Basaldúa. Desde entonces, los 3 compartían hogar en una zona tranquila de las afueras de la ciudad. Devani, como muchas chicas de su edad, era sociable, alegre, cercana a los suyos, y además de cursar la carrera de Derecho en una universidad estatal de la región, tenía miles de planes para su futuro. Para el momento en que se encontraron sus restos, la joven llevaba exactamente 13 días desaparecida en extrañas circunstancias, tiempo durante el cual su caso acaparó la atención del país. Todo comenzó la noche del viernes 8 de abril de 2022, cuando, tras pedirle permiso a su mamá, Devani salió de su casa rumbo a una fiesta, acompañada por 2 amigas, Saraí, a quien conocía desde hacía unos 3 o 4 meses, e Ivonne, que era compañera de trabajo de la primera, y a quien Devani conoció esa misma noche. La idea, al menos al principio, era volver juntas, pero, por desgracia, eso nunca ocurrió. Alrededor de las 4 de la mañana ya del sábado 9 de abril, Dolores se despertó y notó que su hija aún no había regresado. La ausencia inesperada encendió una alarma inmediata. Algo no estaba bien. Mario compartía la misma inquietud, y juntos comenzaron a recorrer la zona cercana y a comunicarse con familiares y amigos, tratando de localizarla por todos los medios a su alcance. No podían imaginarlo, pero en ese instante comenzaba su peor pesadilla. Poco después comenzó a circular una fotografía que mostraba a Devani a la orilla de una carretera en la periferia de la ciudad en plena noche, vestida exactamente como había salido de casa la noche anterior, con una falda larga, un top blanco y zapatos deportivos color negro.
La imagen, que llegó a los padres a través de contactos cercanos antes de que las autoridades se involucraran formalmente, se difundió enseguida en redes sociales, generando conmoción entre quienes la vieron. Conscientes de que el tiempo era crucial, Mario decidió tomar control de la cuenta en redes sociales de su hija para informar lo que estaba ocurriendo y pedir ayuda. En su mensaje confirmó la veracidad de la foto. Esa era hasta ese momento la última evidencia visual de Devani. Mientras tanto, familiares y amigos comenzaron a organizar búsquedas independientes. A través de videos publicados en redes, se podía seguir cómo los seres cercanos a Devani recorrían la zona de manera desesperada, sin la presencia todavía de autoridades. Algunos vecinos y miembros de la comunidad se sumaron, incluso con apoyo de un equipo canino que colaboró en la búsqueda a lo largo de la carretera donde había sido vista por última vez. Desde esos primeros momentos, la incertidumbre se volvió protagonista. Cada minuto sin noticias aumentaba la angustia de la familia, marcando el inicio de un camino largo y doloroso de preguntas, sospechas y desvelo por encontrar a Devani. Al día siguiente, 10 de abril, la titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas anunció en conferencia de prensa la integración de un comité de emergencia para localizar a la joven. A partir de ese momento, en redes sociales y medios de comunicación comenzó a circular la ficha de búsqueda de la muchacha. Adicionalmente, se supo que quien había tomado la fotografía de Devani junto a la carretera había sido el chofer del taxi en el que viajaba esa noche. Según sus amigas, la secuencia de los hechos fue la siguiente. Cerca de la medianoche, las 3 chicas llegaron en un vehículo de transporte por aplicación a una reunión en el centro de San Nicolás. Antes habían pasado por una tienda de autoservicio donde compraron una botella de vodka y otros artículos para acompañar la bebida. De acuerdo con los testimonios, Devani bebió durante la fiesta y más tarde, junto a sus acompañantes, decidió trasladarse a otro lugar. Sin embargo, al llegar nadie les abrió, por lo que solicitaron otro vehículo de la misma plataforma para continuar la noche. Pasada la 1 de la madrugada del 9 de abril, de acuerdo con la versión de Ivonne y Saraí, abordaron el vehículo que las llevó hasta una quinta en la colonia Nueva Castilla en Escobedo. Al llegar, descubrieron que la fiesta había terminado y decidieron buscar otro lugar. Cerca de la 1:20, a pocas calles de allí, encontraron otra celebración. Aunque el organizador no las conocía, les permitió entrar. Sin embargo, pocos minutos después, tras una discusión con algunos asistentes, Devani salió del lugar. Testigos señalaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Entre las 3:29 y las 3:36 de la madrugada, Ivonne le envió un mensaje a Juan David Cuellar, el chofer que las había llevado y a quien le habían pedido el número, según aclararon, para volverlo a contactar una vez que acabara el festejo. Le pedía que fuera a buscar a Devani para llevarla a su casa, ya que supuestamente estaba fuera de control. Minutos más tarde, alrededor de las 3:54, el conductor pasó por ella. A partir de ese momento, ni Ivonne ni Saraí volvieron a tener contacto directo con su amiga. Esta última aseguró además que intentó comunicarse muchas veces con Mario, cuyo número había agendado en una ocasión en que pasó llevando a Devani por su casa, pero siempre sin éxito. Según la captura que mostró de su celular a posteriori, la primera llamada la hizo a las 3:59 de la madrugada, es decir, apenas 5 minutos después de que la chica se subiera al taxi. Luego volvió a marcar entre las 4:17 y las 4:30. Sin embargo, Saraí señaló, y la misma captura parecía confirmarlo, que Mario no le devolvió la llamada sino hasta pasadas las 8:30 de la mañana. Empecé a marcarle desde las 3:59 de la mañana. ¿Puedes señalarla que es la primera? Veo ahí que es la llamada saliente. Ajá. 3:59. Y luego le marqué otra vez 2 veces, y luego a las 4:17, otra vez a las 4:17, otra vez a las 4:30, y él me regresa la llamada hasta las 8:35 de la mañana. El 12 de abril, 2 días después de que Devani fuera reportada oficialmente como desaparecida, los medios de comunicación informaron que Juan había sido detenido de manera preventiva.
Durante ese periodo, ofreció más detalles sobre su participación en el caso y sobre el contacto que mantuvo con la joven y sus amigas. Tras asegurar que las conoció esa misma noche a través de una aplicación de transporte, dijo que en un principio las chicas lo habían contactado poco después de las 4 de la mañana para que pasara por Devani. Más tarde modificó su versión, afirmando que en realidad había acordado encontrarse una hora antes, pero para finalizar un viaje fuera de la aplicación. Sin embargo, según su relato, al llegar al punto de encuentro, solo subió al vehículo de Devani, quien primero se sentó en la parte trasera y luego se pasó al asiento del copiloto. Las amigas, dijo, se habían marchado en otro automóvil con otras personas. De acuerdo con su versión, la joven le comentó que ambas eran malas amigas porque no habían querido llevarla, aunque no precisó a dónde. Aseguró también que al decirlo, Devani rompió en llanto. Durante el trayecto hacia el domicilio de la joven, ella le pidió que la dejara en medio de un tramo despoblado, pero finalmente cambiaron de rumbo y regresaron a la quinta donde él la había recogido. Después, Devani volvió a cambiar de opinión, pidiéndole que la llevara a otra fiesta. Además de sostener que parecía alterada, Juan añadió que al notar que la dirección que tenía para llevarla no era correcta, decidió escribir nuevamente a las amigas para pedir orientación. Pero según él, fue justo en ese tramo alrededor de las 4:25 y mientras iban por la carretera a Nuevo Laredo en la colonia Nueva Castilla, cuando Devani decidió bajarse del vehículo. Allí se quedó de pie al costado del camino, cerca del mismo motel donde días después se produciría el fatal hallazgo. Fue en ese instante cuando él le sacó la fotografía que, valga aclarar, envió enseguida a Ivonne y Saraí. Se baja y ahí es donde yo tomo las fotografías. Las muchachas respondieron diciendo que no sabían cómo actuar, pues su amiga estaba fuera de control y a lo largo de la noche había tenido episodios de agresividad e incluso las había golpeado. En los mensajes posteriores, ambas mencionaron que habían intentado comunicarse con la madre de Devani sin éxito. Juan, por su parte, aseguró que también le sugirió a la joven que llamara a su mamá, pero que ella le respondió que su teléfono se había quedado sin batería. Cuando él le ofreció cargarlo en el auto, ella, según su testimonio, no solo rechazó la ayuda, sino que reaccionó de forma grosera. Poco después, Juan fue liberado. De acuerdo con la fiscalía, al no encontrarse elementos que lo vincularan con la desaparición y tras haber aportado la fotografía, no existían motivos legales para mantenerlo detenido. Ese mismo día, la familia Escobar convocó a familiares, amigos y voluntarios a realizar una búsqueda masiva en las inmediaciones del lugar donde Devani había sido vista por última vez. En los días siguientes, la investigación pareció agilizarse cuando las autoridades realizaron distintos cateos en negocios cercanos al lugar de la desaparición. Entre ellos una empresa de transporte llamada Alconza, el motel Nueva Castilla y un departamento en el centro de la ciudad. Además, se recolectaron y analizaron grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. No obstante, es importante señalar que esos registros no se difundieron públicamente de inmediato, sino que fueron apareciendo de forma fragmentada y en distintos momentos de la investigación. La falta de una versión oficial unificada y la difusión escalonada de los videos, algunos divulgados por las autoridades y otros filtrados a los medios, incrementaron la confusión y las sospechas en torno al caso, al tiempo que dieron lugar a múltiples interpretaciones sobre lo que realmente había ocurrido aquella madrugada. Aún así, a partir de ese material, las autoridades comenzaron a delinear una posible ruta de desplazamiento de Devani, cuya reconstrucción definitiva se conocería recién días después. Sus pasos entonces fueron los siguientes. Tras descender del vehículo a las 3:55 de la madrugada, comenzó a caminar por la isleta de la carretera. A las 4:29 de la madrugada, fue capturada cruzando la calle frente a la empresa de transporte Alcosa, donde pareció intentar acercarse a la caseta de vigilancia, aunque finalmente no ingresó ni pidió ayuda. Minutos más tarde continuó su trayecto hasta llegar al motel Nueva Castilla, a las 4:33, donde 2 cámaras registraron su presencia. Una ubicada en un restaurante fuera de servicio contiguo al hotel.
la mostró corriendo por los alrededores. La otra, situada en la caseta de cobro del establecimiento, la captó ingresando al lugar a las 4:35. Posteriormente se comprobó que ese sistema de grabación tenía un desfase de aproximadamente 2 minutos, por lo que los tiempos reales fueron ligeramente anteriores. Adicionalmente, conviene señalar que fue justo ahí donde se registró la última conexión de su celular. En ninguna de esas imágenes se observó que alguien la siguiera. Más adelante, a las 4:56, en realidad 4:54 por el mismo desfase, otra cámara registró a Devani caminando hacia la zona de cisternas próximas al restaurante clausurado. Para llegar hasta allí, tuvo que rodear toda la estructura circular del edificio. Después de ese momento, no volvió a ser vista. Esa área estaba delimitada por una barda de 2,5 metros de altura, reforzada con alambre de púas en la parte superior y sin salidas hacia la calle ni acceso para vehículos. Detrás de esa cerca se encontraba un segundo muro más bajo, que separaba el espacio donde estaban las cisternas. Desde el punto donde la joven fue vista por última vez hasta el primero de los 3 depósitos de agua, 2 de ellos abiertos, había una distancia de apenas 11.79 metros, lo que hacía extremadamente difícil salir del lugar sin ser visto o sin superar los obstáculos que la rodeaban. A partir de esa serie de pistas, la familia de Devani, de forma particular, comenzó a buscar activamente en las cisternas y pozos de la zona, temiendo que la joven pudiera haber quedado atrapada o herida. Paralelamente, se ofreció una recompensa con la esperanza de que alguien aportara información valiosa. Sin embargo, los días siguientes se llenaron de pistas falsas y confusiones que desviaron la atención y generaron más incertidumbre. A falta de resultados, las autoridades decidieron ampliar la investigación a municipios y estados vecinos, revisando llamadas, testimonios y cualquier indicio que pudiera llevar al paradero de la joven. Mientras tanto, la evidente complejidad del caso y el paso del tiempo no hacían sino aumentar la preocupación de la familia. El mismo día en que se hallaron los restos, pero horas antes, Mario había autorizado que una célula de la Comisión Nacional de Búsqueda se sumara a las labores de rastreo. Para ese momento, las autoridades ya llevaban casi 2 semanas inspeccionando el motel sin resultados. De hecho, la cisterna ya había sido revisada en 4 ocasiones, con la participación de distintas dependencias estatales, hasta que, según la fiscalía, empleados del motel reportaran un olor extraño proveniente del sitio, por lo que el lugar volvió a ser revisado con el ya conocido resultado fatal. A posteriori, Mario relató que al llegar junto a su esposa al motel y ver el lugar acordonado, ambos se miraron sin entender por qué los habían llevado allí. Fue en ese instante cuando comprendió lo peor. Había encontrado a su hija, no como esperaba, pero la había encontrado. La noticia del deceso de Devani desató una tormenta mediática y generó especulaciones sobre un posible crimen de género, al mismo tiempo que surgieron innumerables cuestionamientos sobre la labor de las autoridades. Estas, por su parte, se defendieron argumentando que no habían logrado encontrarla antes debido a una falla masiva humana. Poco después de realizarse los primeros exámenes forenses, la Fiscalía de Nuevo León sostuvo que el cuerpo de Devani presentaba una contusión profunda en el cráneo y que había caído por accidente dentro de la cisterna, perdiendo la vida por la inmersión. Según esta versión, la joven habría ingresado al terreno trasero del motel y en medio de la oscuridad no se percató del pozo. Además, las autoridades afirmaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que descartaron la existencia de un posible responsable directo de su muerte. Sin embargo, esa información no aclaraba cómo fue que la joven llegó al punto donde se ubicaba la cisterna y por qué no la localizaron en los cateos previos. Como resultado, la versión oficial solo desató una ola de dudas y contradicciones, pero sobre todo, el rechazo inmediato de los padres de la joven. Para ellos era evidente que su hija había sobrevivido varios días y que alguien en algún momento la había llevado hasta la cisterna, intentando encubrir el crimen. Pero eso no fue todo. Lo que conmocionó al país fue que Mario reveló que la fiscalía
le había mostrado previamente videos donde, al parecer, se observaba a Juan hostigando sexualmente a Devani. Esa habría sido, según detalló, la razón por la cual su hija habría pedido bajar del auto. Al día siguiente, familiares y amigos le dieron el último adiós a la joven. Durante más de 3 horas, caminaron a través del municipio, llevando globos y carteles exigiendo justicia. Por su parte, Mario volvió a manifestar su indignación con la versión oficial, y en suma con las que consideraba inconsistencias de la investigación. Dice el fiscal Rodolfo Salinas que no es delito, porque así lo dice, porque no está la persona agraviada. Pues le digo, aquí está la persona agraviada, ¿qué quieres que te la lleve muerta para que te ponga una denuncia? Pocos días más tarde, la familia anunció que había solicitado una segunda autopsia. Ante la creciente presión mediática y social, la Fiscalía declaró que, por protocolo, el caso sería investigado como feminicidio, trasladando las indagatorias a la Fiscalía Especializada. En ese contexto, Juan ofreció una entrevista en la que habló públicamente del caso por primera vez. A pesar de que, en líneas generales, mantuvo la versión inicial sobre los detalles de esa noche, esta vez dijo que Devani le pidió un cable para cargar su celular, y que fue por eso que se cambió del asiento trasero al del copiloto. Me pide un cable para cargar su celular, yo le paso el cable y ella se viene hacia la parte de adelante. Además, tras asegurar que intentó calmarla cuando se puso a llorar por causa de sus amigas, repitiéndole que no se preocupara, que él la llevaría a casa, Juan mencionó que la chica se negó a darle la dirección. Yo le decía de que no se preocupara, que yo le iba a su casa. Al momento en que le digo que su dirección, ella no me quiere dar la referencia de su domicilio. Juan también volvió a insistir en el estado alterado que presentaba la joven e incluso reveló que había grabado un audio en el que se le escuchaba diciendo cosas incoherentes. Por las palabras, no hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa, incluso grabé un audio donde hablaba de cosas que ni siquiera habíamos platicado yo y ella, yo no la conocía y me decía cosas que no concordaban con lo que estábamos diciendo, que yo le decía que su domicilio. En esa grabación que Juan reprodujo al aire durante la entrevista, Devani mencionaba que sus papás merecían saber la verdad. Mis papás merecen la verdad. La verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás merecen la verdad. La enigmática frase, junto con el testimonio del joven sobre cómo Devani lo confundió con otra persona, señalando que había estado con ella en la fiesta, solo aumentó la incertidumbre en el caso. Por último, pero no menos importante, Juan negó rotundamente haber tocado o intentado acercarse de manera inapropiada a la joven. En los días posteriores, la polémica no hizo más que crecer, sobre todo cuando la Fiscalía hizo públicos nuevos videos del motel, a pesar de que tanto el establecimiento como la propia institución habían afirmado días antes que no existían más grabaciones sobre los hechos. Mario objetó públicamente esta tardanza, señalando que los videos debieron ser publicados antes y acusando a las autoridades de negligencia. Para colmo, por esas mismas fechas, se filtró en redes otra grabación no menos impactante, y que no había sido mostrada previamente por la Fiscalía de Nuevo León. El video, captado por cámaras de seguridad ubicadas en las afueras de la quinta donde tuvo lugar la fiesta, mostraba a Devani forcejeando en la calle con un sujeto. Luego, la joven se aleja de él, lo empuja y lo patea. En ese instante, se aprecia que se acercan otras personas, pero la chica huye mientras intentan alcanzarla. El material generó gran revuelo mediático, ya que proporcionaba nuevos detalles sobre los últimos momentos con vida de Devani. Poco después se informó que la titular de la Fiscalía de Feminicidios asumiría el papel de vocera del caso, en sustitución de los anteriores funcionarios quienes fueron cesados por presuntas irregularidades en la investigación. Además, a pedido del entonces presidente de la República, se ordenó formar un grupo interinstitucional para colaborar en la causa, y se informó que se reclasificó el delito a investigar, de desaparición forzada, a feminicidio. El 12 de mayo se dio a conocer la existencia de 15 videos adicionales de videovigilancia de la zona relacionados con el caso. Ese mismo día, la familia solicitó una nueva diligencia forense en el motel,
revisando particularmente una habitación, el estacionamiento y la cisterna. 24 horas más tarde, un medio internacional informó que había tenido acceso al segundo dictamen solicitado por la familia. Esta investigación independiente concluyó que la causa del deceso de Devani se debió a golpes severos en la cabeza ocasionados por un agente mecánico contundente. Además, reveló que el cuerpo presentaba otras lesiones, signos de violencia sexual y que la joven había fallecido antes de llegar al lugar donde fue encontrada, sin indicios de sofocación por inmersión. En conjunto, la mecánica de las lesiones indicaba un deceso causado por un tercero. Ese mismo día, mediante un video, Mario anunció que emprendería acciones legales contra el personal de la fiscalía local, quienes, según denunció, habrían filtrado información de la investigación a los medios de comunicación, incluyendo materiales y expedientes de las dos autopsias. El 16 de junio, durante una de las conferencias matutinas del presidente de México, el subsecretario de Seguridad anunció que el cuerpo de Devani sería exhumado el 30 del mismo mes para realizar una tercera autopsia con la colaboración de un equipo de expertos médicos. Finalmente, el cadáver fue desenterrado el 1 de julio y trasladado a un hospital donde se esperaba obtener los resultados forenses en un plazo de 24 a 72 horas. La autopsia concluyó en la madrugada del 2 de julio, y sus restos fueron nuevamente inhumados en la misma tumba y cementerio. 2 semanas después, cuando el director del Instituto de Ciencias Forenses presentó los resultados de esta tercera necropsia, quedó descartado el fallecimiento por inmersión, atribuyéndose el final de Devani a una sofocación por obstrucción de las vías respiratorias. Asimismo, los exámenes determinaron que el cuerpo llevaba entre 3 y 5 días sin vida al momento de ser hallado. Sobre la violencia sexual, en cambio, no se encontraron señales. A principios de enero de 2023, 2 trabajadoras del motel Nueva Castilla, Ana Luisa y Elida Yurit, fueron imputadas por falsedad de declaraciones y encubrimiento en la investigación. Posteriormente se les vinculó a proceso y se les impusieron medidas cautelares, como la prohibición de salir del estado de Nuevo León y la obligación de firmar mensualmente durante el curso del proceso en su contra. El padre de Devani aseguró que este avance representaba una luz al final del camino tras 9 meses de lucha. El 24 de diciembre de ese mismo año, Mario y Dolores denunciaron que la tumba de su hija había sido saqueada y vandalizada por personas desconocidas. Además, se reportó que otras 9 tumbas del mismo panteón también habían sido profanadas. A finales del año siguiente, y a pesar de anteriores negativas a participar en proyectos similares, Mario anunció que se lanzaría un documental sobre el caso de su hija a través de plataformas de streaming. Según explicó, la iniciativa permitiría que el caso no cayera en el olvido. En 2025, tras el estreno de la producción, un nuevo suceso reavivó el interés y la controversia en torno a la investigación. Todo ocurrió cuando se difundió en redes sociales un audio atribuido a Devani y grabado supuestamente horas antes de su desaparición. En el registro, la joven describía el ambiente de la fiesta a la que había asistido poco antes de su trágico final, advirtiendo sobre la situación. Señalaba que se estaba convirtiendo en un encuentro de hombres peligrosos con actitudes violentas hacia las mujeres. No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando, ¿sabes? O sea, ya se está volviendo esto un de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres. El fragmento, que según se supo fue enviado a un amigo, agregó un nuevo elemento a la serie de interrogantes y versiones en torno a las circunstancias de la muerte de la joven. Y es que a lo largo de estos años han surgido diversas hipótesis para explicar lo ocurrido, desde la posible implicación de grupos delictivos en la zona hasta conflictos personales durante la fiesta, así como versiones que señalan negligencia o encubrimiento. Ninguna de estas líneas ha sido confirmada oficialmente, y las investigaciones, marcadas por discrepancias y falta de avances, se complicaron aún más cuando las amistades que la acompañaban en la fiesta no volvieron a declarar y no hay información oficial sobre su paradero ni sobre su posible participación posterior.
Mientras tanto, los procesos judiciales permanecen sin resolución definitiva. Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación y la familia continúa exigiendo justicia. Ahora que conoces los detalles de esta trágica historia, ¿crees que alguna vez se podrá esclarecer la verdad sobre lo que realmente ocurrió aquella noche? Y sobre todo, ¿piensas que la familia logrará hallar justicia o que la memoria de Devani seguirá envuelta en interrogantes sin respuesta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Yo soy Ángel y te agradezco por acompañarme hasta el final de este caso. Recordar a Devani no es solo revivir su historia, sino también mantener viva la conversación sobre la violencia y la impunidad que siguen afectando a miles de familias. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu me gusta, porque con tu apoyo podemos seguir contando estas historias y exigiendo justicia a través de la memoria. Nos vemos en el próximo caso. Cuídate mucho y recuerda, nunca dejes sola a una amiga. ¿Sabías que en una granja de Estados Unidos vivía un hombre que le quitó la vida a varias personas y usó su piel para hacer muebles? No, no es una historia de terror, aunque sí inspiró varias. Te estamos hablando de Edward Theodore Gein, un granjero solitario de Wisconsin que, en los años 50, ocultaba secretos tan perturbadores que marcaron para siempre la historia del crimen en Estados Unidos. Todo comenzó en noviembre de 1957, cuando una mujer llamada Bernice Worden desapareció misteriosamente. Las autoridades empezaron a investigar y todas las pistas los llevaron hasta una granja en un pequeño pueblo. Lo que encontraron ahí no solo resolvió la desaparición, reveló algo mucho más oscuro. Dentro de la casa había una escena que nadie podía haber imaginado. Objetos creados con partes humanas, decoración macabra y señales de rituales extraños. Las autoridades confirmaron que no se trataba solo de un asesino, sino de alguien que vivía rodeado de restos tomados de cementerios y escenas de crímenes. La historia de Ed no terminó en titulares. Con el tiempo inspiró personajes en decenas de películas, libros y pesadillas que marcaron generaciones. Pero más allá de la ficción, había una verdad aún más inquietante, la cual se convirtió en uno de los capítulos más oscuros del crimen en Estados Unidos. Y hoy te lo contaremos en este video. Hola, soy Carlos y hoy les traigo una de las historias más impactantes que jamás habrás escuchado. Un caso que, aunque ocurrió hace más de 60 años, sigue siendo objeto de debate y fascinación hasta el día de hoy. Este caso sacudió no solo a Estados Unidos, sino que dejó una marca profunda en la cultura popular, inspirando a algunos de los villanos más icónicos del cine de terror. Pero antes de empezar, quiero saber de dónde nos estás viendo. Déjame tu comentario aquí abajo. Nos encanta saber desde qué parte del mundo nos acompañas, porque este espacio es tuyo y lo construimos juntos, siempre recordando a aquellos que ya no pueden contar su historia. Si te apasionan los crímenes reales, esos que realmente te ponen la piel de gallina, suscríbete al canal, dale un me gusta y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, porque lo que vas a escuchar hoy es tan real como aterrador. En la apacible mañana del 16 de noviembre de 1957, los habitantes de Plainfield, un pequeño pueblo de Wisconsin, despertaron sin imaginar que aquel día marcaría un antes y un después en su historia. Bernice Worden, de 58 años, una viuda respetada y propietaria de la ferretería local, había desaparecido sin dejar rastro. Su ausencia coincidía con la apertura de la temporada de caza de ciervos, por lo que gran parte de los hombres del pueblo se encontraba en el bosque y las calles, inusualmente silenciosas, que parecían sumidas en una calma inquietante. Esa tranquilidad se quebró al caer la tarde, cuando, cerca de las 5, Frank Worden, ayudante del alguacil del condado e hijo de Bernice, entró en la tienda de su madre y se enfrentó a una escena perturbadora. La caja registradora estaba abierta y había manchas de sangre que cubrían el suelo de madera. El horror había comenzado. Los investigadores iniciaron la reconstrucción de los hechos y pronto hallaron una pista reveladora entre los registros comerciales del día. El último recibo escrito por Bernice correspondía a la venta de un galón de anticongelante. Frank recordó entonces una conversación que encendió las alarmas. Un hombre solitario y excéntrico, conocido por todos como Ed, había estado en la tienda la noche anterior y había mencionado que volvería por ese mismo producto. Ed, de 51 años, era visto por sus vecinos como un personaje peculiar pero inofensivo. Realizaba trabajos ocasionales y cuidaba niños de vez en cuando. Sin embargo, esa noche su nombre se convirtió en el principal foco de sospecha.
Las autoridades lo localizaron en una tienda de comestibles donde había cenado con unos vecinos, un detalle que contrastaba brutalmente con la imagen que estaba a punto de desmoronarse. Los agentes se dirigieron a la granja de Ed, una propiedad aislada y en ruinas. La noche rural de Wisconsin envolvía la escena y, sin electricidad en el lugar, los oficiales dependieron de generadores, reflectores y linternas para abrirse paso en la oscuridad. La inspección comenzó en un cobertizo donde se produjo el primero de muchos hallazgos espeluznantes. Colgando boca abajo de un travesaño, con cuerdas en las muñecas y una barra en los tobillos, se encontraba el cuerpo decapitado de Bernice. Su torso había sido abierto, con las vísceras retiradas y preparado como si se tratara de un ciervo recién cazado. Una autopsia confirmaría más tarde que había sido asesinada con un rifle del calibre .22 y que todas las horribles mutilaciones se habían realizado después de su ejecución. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que siguió fue una sucesión de descubrimientos que desafiaban toda lógica y humanidad. Máscaras hechas de piel humana, muebles tapizados con restos humanos y una casa transformada en un museo del horror. Entre los restos se identificaron a 2 víctimas, la cabeza de Bernice en un saco de arpillera, su corazón en una bolsa sobre la estufa y la cabeza de otra mujer guardada en una caja, junto a una máscara hecha con su rostro, que más tarde identificarían como pertenecientes a una tabernera desaparecida 3 años antes. El inventario inicial detalló una colección de atrocidades que sacudió a la nación. Huesos humanos utilizados como decoración, cráneos fijados a los postes de la cama, otros convertidos en cuencos, una papelera hecha de piel humana, así como sillas y lámparas confeccionadas también con restos humanos. Además encontraron 9 máscaras faciales hechas con piel femenina, un corsé de torso desollado, polainas de piel humana, un cinturón de pezones, vulvas preservadas en una caja de zapatos, narices, labios usados como cordón de persiana y uñas femeninas conservadas. La pieza más perturbadora era un traje de mujer, una especie de chaleco hecho con piel y carne del torso de una mujer con los pechos incluidos. Los artefactos fueron fotografiados por el Laboratorio Criminalístico del Estado y posteriormente desechados decentemente según los informes. La casa reflejaba la mente fracturada de este sujeto. Conservaba intactas las habitaciones de su madre, como un santuario prístino, mientras que el resto de la vivienda se había convertido en un taller de horrores. Esta división física revelaba una profunda escisión psicológica. Veneraba a su madre como figura sagrada, mientras que en su espacio profano representaba fantasías violentas con mujeres que se le parecían. Mientras los oficiales procesaban la escena, una pregunta resonaba en la mente de toda la comunidad. ¿Cómo un hombre aparentemente común había ocultado un secreto tan monstruoso y había vivido entre sus vecinos siendo un necrófago sin levantar sospechas? La respuesta, como el horror mismo, yacía en los rincones más oscuros de su pasado, por lo que es necesario retroceder en el tiempo y explorar el aislamiento y tormento psicológico que marcaron sus primeros años. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, una ciudad modesta en Wisconsin, donde la vida transcurría entre el trabajo y la comunidad. Era el menor de 2 hijos de George Philip Gein y Augusta Wilhelmine. Su padre, un carpintero y bombero, era un alcohólico violento que descargaba su ira en su esposa e hijos, dejando a Ed con daños auditivos permanentes debido a las palizas. Augusta, por su parte, era una fanática religiosa, obsesionada con la idea del pecado, especialmente la inmoralidad de las mujeres. Leía a sus hijos pasajes bíblicos sobre muerte, castigo divino y la depravación del mundo, moldeando sus mentes con un temor constante. Ed y su hermano mayor, Henry, crecieron bajo su estricto control, pero mientras Henry mostraba cierta rebeldía, Ed idolatraba a su madre, viéndola como una figura casi divina. En 1914, cuando Ed tenía 8 años, su madre decidió aislar aún más a su familia. Todos se mudaron a una granja de unas 62 hectáreas, ubicada a las afueras de Plainfield, Wisconsin, un lugar remoto donde podía proteger a sus hijos de las influencias externas. La infancia de Ed fue un torbellino de soledad y disciplina. Augusta castigaba cualquier intento de socializar, obligándolo a realizar tareas agotadoras en la granja y llenando sus noches con sermones sobre la maldad humana. En la escuela local, Ed era un niño tímido, objeto de burlas por sus rarezas como reírse sin motivo aparente o hablar en voz baja. Sus compañeros lo veían como extraño y los maestros notaban su dificultad para conectar con otros. Las palizas de su padre y los cambios físicos de su madre reforzaron su retraimiento, creando una aversión al sexo y una dependencia emocional hacia Augusta,
que se convirtió en el eje de su existencia. La adolescencia de Ed no trajo alivio. Abandonó la escuela secundaria para dedicarse al trabajo en la granja, siguiendo las órdenes de su madre. Mientras Henry comenzaba a cuestionar la autoridad materna, Ed absorbía cada palabra de sus sermones, atrapado en una confusión sexual y emocional que lo aislaba aún más. Su mundo se reducía a la granja, los libros religiosos y las fantasías que comenzaban a gestarse en su mente. No tenía amigos cercanos ni relaciones fuera de la familia, y su personalidad se volvía cada vez más excéntrica, marcada por risas inexplicables y un interés creciente en temas macabros. El 1 de abril de 1940, la vida de Ed cambió drásticamente. Su padre falleció de insuficiencia cardíaca a los 66 años, dejándolo a él y a su hermano Henry bajo el control total de Augusta. Las tensiones entre los hermanos crecieron, ya que Henry criticaba abiertamente las ideas de su madre, lo que incomodaba a Ed, quien la veneraba. Poco más de 4 años después, el 16 de mayo de 1944, Henry falleció en circunstancias sospechosas durante un incendio forestal cerca de la granja. Su cuerpo presentaba moretones en la cabeza, pero las autoridades lo declararon un accidente por asfixia e insuficiencia cardíaca. Aunque nunca se probaron cargos, algunos sospecharon que Ed, incapaz de tolerar las críticas de Henry hacia Augusta, pudo haberlo asesinado. Con su hermano fuera, Ed quedó solo con su madre, fortaleciendo así su obsesión. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado el 29 de diciembre de 1945, cuando su madre falleció tras un derrame cerebral, dejando a Ed, de 39 años, completamente solo. Su muerte lo devastó. Preservó la habitación de Augusta como un santuario, manteniéndola impecable mientras el resto de la granja caía en la miseria, llena de basura y desorden. Vivía en condiciones deplorables, durmiendo en un catre sucio y cocinando en una estufa vieja. Para mantenerse recibía subsidios agrícolas y trabajaba en empleos esporádicos, como podador o en la carretera municipal, donde los vecinos lo veían como un hombre eficiente pero peculiar. Hablaba de temas extraños como experimentos médicos nazis o reía sin motivo, pero nadie lo consideraba peligroso. No tuvo relaciones románticas y su interés se centraba en mujeres de mediana edad, robustas y maternales que le recordaban a su madre. Además, leía revistas sobre canibalismo y atrocidades, fascinado por figuras como Ilse Koch, quien usaba piel humana en campos de concentración. Hacia el año 1947, la mente de Ed comenzó a desmoronarse. Su obsesión con su madre y su fascinación por la anatomía humana lo llevaron a un acto aberrante: profanar tumbas. Leyendo obituarios en periódicos locales, identificaba entierros recientes de mujeres que se parecían a Augusta, de complexión robusta y edad madura. Por la noche visitaba cementerios, cavando en la tierra blanda de tumbas frescas a unos 60 centímetros de profundidad. Extraía cuerpos enteros o partes específicas como cabeza y pieles que llevaba a su granja. Ed confesó haber visitado hasta 40 tumbas, aunque se confirmaron al menos 9. No era necrófilo ni caníbal, según su confesión, pero curtió las pieles para crear objetos macabros, entre ellos máscaras faciales y vestidos que usaba para bailar bajo la luna. Su objetivo era convertirse en su madre, imitando su presencia al vestirse con estas creaciones. El 8 de diciembre de 1954, Ed cruzó un umbral aún más oscuro y cometió el que se cree fue su primer crimen. Se trataba de Mary Hogan, de unos 54 años, una mujer robusta, divorciada y dueña de una taberna. Conocida como Bloody Mary por su personalidad cruda y libertina, esta mujer era opuesta al puritanismo de Augusta, pero su complexión maternal le hacía un blanco perfecto para Ed, quien, siendo un cliente habitual de la taberna, le quitó la vida de un disparo en la cabeza con un rifle. Luego decapitó su cuerpo, que pesaba más de 90 kilos, y lo trasladó en un trineo a su granja. Allí usó su cráneo como cuenco y su piel para una máscara. En la taberna la policía encontró sangre y una cápsula de bala, pero la desaparición no levantó sospechas inmediatas en la comunidad rural, y el caso quedó sin resolver durante años. Así llegamos al 16 de noviembre de 1957, cuando tras el crimen de Bernice, las autoridades registraron la granja y descubrieron el horror descrito al inicio. El crimen de Bernice se convirtió en el segundo asesinato confirmado de Ed. Al igual que Mary, era una mujer de figura robusta que evocaba a su madre.
Además de los cuerpos de ambas, las autoridades también recolectaron evidencia de las exhumaciones, máscaras, órganos y objetos hechos de piel humana. Ed fue arrestado formalmente y trasladado a la oficina del alguacil sin resistencia, y durante los interrogatorios confesó los crímenes de ambas mujeres. En el caso de Bernice, relató que entró a la tienda con el pretexto de comprar anticongelante y acabó con su vida con un disparo en la cabeza, destripó su cuerpo como un ciervo, lo decapitó y lo colgó invertido en un cobertizo de su granja, con cuerdas en las muñecas y una barra en los tobillos, donde fue hallado por la policía. Asimismo, confesó las profanaciones de tumbas e incluso guió a los policías a las tumbas que había saqueado. Los macabros descubrimientos en la granja de Ed desataron una tormenta mediática. Reporteros de todo el mundo llegaron al pequeño pueblo de Wisconsin y la historia conmocionó y fascinó al público y a la comunidad por igual. Más que una simple nota sensacionalista, el caso tocó una ansiedad naciente de la posguerra, destrozando la imagen idílica del Estados Unidos rural e introduciendo un nuevo y aterrador arquetipo en el léxico cultural: el vecino tranquilo y modesto que albergaba secretos monstruosos. Para enero de 1958, Ed fue imputado por el asesinato en primer grado de Bernice. Las autoridades decidieron no presentar cargos por el asesinato de Mary ni por las profanaciones, considerando que un solo cargo era suficiente dado su estado mental. Los detectives lograron reunir evidencias claves, incluyendo el recibo de anticongelante, la sangre en la ferretería de Bernice, testimonios de vecinos sobre la camioneta de Ed y su historial de comportamiento extraño. Sin embargo, tras ser sometido a evaluaciones psiquiátricas, Ed fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y declarado no apto para juicio. En su lugar lo internaron en un hospital estatal para criminales con enfermedades mentales, donde permaneció bajo tratamiento durante una década. Durante todo ese tiempo, la comunidad quedó devastada. Los vecinos, que veían a Ed como un hombre raro pero inofensivo, no podían creer que fuera capaz de tales atrocidades. El hijo de Bernice enfrentó un dolor inmenso bajo el escrutinio público, mientras que de la familia de Mary Hogan, cuya muerte no fue juzgada, no hubo noticias relevantes. La prensa nacional explotó el caso apodándolo como el carnicero de Plainfield y publicando titulares sensacionalistas que detallaban los objetos macabros de su casa. La cobertura generó histeria, con chistes macabros circulando y reportes sobre el impacto psicológico en la comunidad. La granja se convirtió en un imán para curiosos, hasta que el 20 de marzo de 1958 ardió en un incendio sospechoso, posiblemente provocado por vecinos que querían borrar el estigma de su pueblo. Cuando Ed fue informado del incendio que había consumido su granja, apenas reaccionó. Aquella propiedad, escenario de horrores inimaginables, se desvanecía en llamas, como si el fuego intentara borrar una parte oscura de la historia. Tras el incendio, algunos rumores sugieren que partes de la granja fueron vendidas como artículos de recuerdo. Se dice que un empresario local compró el terreno, pero la casa destruida y los objetos personales de Ed, que inicialmente atrajeron interés morboso, no generaron ni una subasta significativa debido a la repulsión pública. Su automóvil, el mismo que había utilizado para transportar los cuerpos, fue subastado poco después. Un operador de ferias ambulantes lo adquirió y lo convirtió en una atracción macabra, cobrando 25 centavos a los curiosos que deseaban ver el vehículo. Así transcurrieron los años, convirtiendo a Ed en una leyenda, mientras él permanecía recluido en una institución mental. Para el 7 de noviembre de 1968, tras más de una década encerrado, finalmente el hombre fue declarado competente para enfrentar un juicio, el cual se centró en el asesinato de Bernice. No hubo jurado para evitar la influencia mediática. La fiscalía presentó pruebas físicas, el cuerpo de la víctima, el rifle y los objetos de piel humana, mientras que la defensa de Ed alegó no culpable por insanidad, respaldado por informes psiquiátricos que destacaban su esquizofrenia y obsesión con su madre. Luego de una semana de presentar pruebas y testigos, finalmente, el 14 de noviembre de 1968, Edward Theodore Gein, de 62 años, fue hallado culpable de asesinato en primer grado, pero no responsable penalmente debido a su estado mental. Fue sentenciado a confinamiento indefinido en instituciones psiquiátricas, regresando al Hospital Central. La condena dividió a la comunidad. Algunos vecinos sintieron alivio al saber que no sería liberado nunca más, mientras otros creían que merecía ir a prisión. El hijo de Bernice aceptó el veredicto, aunque el dolor de perder a su madre persistió.
Con el paso del tiempo, la salud de Ed se fue deteriorando, y hacia finales de la década de 1970, fue trasladado a un instituto de salud mental. Durante su estancia fue descrito como un paciente tranquilo. Allí, en un entorno clínico y alejado del mundo que alguna vez había aterrorizado, falleció el 26 de julio de 1984, a los 77 años. La causa fue una insuficiencia respiratoria provocada por un cáncer de pulmón. Su cuerpo fue enterrado en la parcela de su familia en un cementerio local, entre los restos de sus padres y su hermano Henry. Sin embargo, ni siquiera la muerte logró silenciar su infamia. Su lápida se convirtió en objeto de culto para cazadores de recursos, quienes durante años fueron arrancando fragmentos de la piedra como si se tratara de reliquias. Finalmente, a mediados del año 2000, la lápida completa fue robada. Las autoridades la recuperaron un año después cerca de Seattle y decidieron resguardarla para evitar nuevas profanaciones. El comportamiento de Ed trascendió y se convirtió en una fuente constante de inspiración para el cine, la literatura y el género de crímenes reales. Los detalles específicos y documentados de su psicosis, su relación con su madre, su profanación de tumbas y su artesanía con restos humanos eran tan singularmente perturbadores que proporcionaron la materia prima para algunos de los villanos más icónicos de la ficción. A pesar del tiempo transcurrido, la influencia de Ed sigue viva en el imaginario colectivo, consolidándolo como símbolo del horror americano. Pero más allá del cine y la literatura, el legado de Ed es una advertencia sobre los peligros del aislamiento extremo, la negligencia emocional y la invisibilidad social. Su historia nos recuerda que el horror no siempre grita, a veces susurra desde la casa del vecino. El eco de sus actos es mucho más que un relato de crímenes atroces, es un viaje a los abismos de la mente humana. Un hombre moldeado por el aislamiento, el control y una obsesión que lo llevó a cruzar límites inimaginables. Aunque sus crímenes inspiraron monstruos ficticios, también abrieron un debate sobre la ética de glorificar asesinos en los medios, pues es necesario que reflexionemos sobre las sombras que habitan en todos nosotros y sobre cómo el mal puede esconderse detrás de la puerta del vecino. También nos obliga a preguntarnos, ¿qué convierte a una persona en un monstruo? ¿Es el producto de su entorno, de su mente fracturada o de algo más profundo que aún no entendemos? ¿Y ustedes qué opinan? Y con eso llegamos al final de esta historia. Espero que te haya dejado pensando, porque a veces la realidad supera cualquier ficción. Si te ha impactado este caso, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con quienes crees que también lo disfrutarían. Antes de despedirme, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Déjame tu comentario aquí abajo. Es genial saber desde qué parte del mundo nos acompañas, porque este espacio lo construimos todos juntos. Y si te gustan los casos reales que te hacen pensar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¿Sabías que una profesora se aprovechó del hermano de uno de sus propios alumnos, aprovechando su vulnerabilidad para manipularlo? Anna Stubblefield, una profesora de filosofía y activista de la justicia social, se presentó como la salvadora de Derrick Johnson, un joven afroamericano con parálisis cerebral. Su promesa era ayudarlo a comunicarse, pero lo que siguió fue una historia espeluznante. Este caso ha desatado un debate feroz sobre el consentimiento en personas con discapacidades cognitivas, además de cuestionar la dinámica de poder entre la mujer y un hombre en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo se define el consentimiento cuando la persona no puede expresarse de forma convencional? La controversia también toca temas de raza, poder y ética, y fue el eje central de un escalofriante documental sobre crímenes reales estrenado en 2023. La pregunta es, ¿hasta dónde llega la manipulación cuando se juega con las emociones y la dependencia de una persona? Antes de continuar, mi nombre es Manolo, y te invito a que le des un me gusta a este video, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte más historias como esta. También cuéntanos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Ahora sí, acompáñame a descubrir todos los detalles de este caso que estremeció a la opinión pública. Marjorie Anna McLean, quien más adelante se dio a conocer como Anna Stubblefield,
nació el 3 de diciembre de 1969 en la ciudad de Plymouth, condado de Wayne, en Michigan, Estados Unidos. Allí se crió en el seno de una familia de raíces judías, junto a sus padres y 2 hermanos con síndrome de Down. Sus padres tenían doctorados en educación especial y estaban profundamente comprometidos con la causa de los derechos de las personas con discapacidad, lo que hizo que Ana las viese siempre con familiaridad y sin prejuicios. Desde temprana edad, ella inició una búsqueda personal guiada por los ideales que le inculcaron. A los 11 años ya trabajaba con su madre para ayudar a una adolescente con parálisis cerebral a comunicarse usando una computadora. En la secundaria, Ana destacó como una de las alumnas más brillantes de su clase. Escribió artículos para el periódico escolar, participó en obras de teatro, estudió braille y aprendió lenguaje de señas. Siendo apenas una joven estudiante, comenzó a luchar por la justicia racial y finalmente se graduó con honores. En su etapa como estudiante universitaria, Ana centró su lucha en la justicia racial y destacó en el campo de la filosofía africana. En 1989, mientras aún no se graduaba, se casó con Roger Stubblefield, un compositor de música clásica de 24 años. Con él, Ana tuvo su propia familia. Fruto de esa relación tuvieron 2 hijos, un niño nacido en 1995 y una niña llamada Zoe, a la que le dieron la bienvenida unos años después. En el año 2000, Ana obtuvo su doctorado y se convirtió en una destacada académica en el campo de la filosofía africana. La mujer enseñó filosofía y ética en la universidad durante 11 años. Como académica, dedicó gran parte de su carrera al activismo por la justicia social y a la filosofía de la raza y la discapacidad. En 2009, un hecho cambió el rumbo de su vida para siempre. John Johnson, quien había obtenido una maestría en historia y estaba a punto de culminar su doctorado, se inscribió en su clase sobre filosofía y estudios de discapacidad. John se acercó a ella después de clase y le pidió que le explicara más sobre comunicación facilitada, pensando en las posibilidades que el método podría ofrecerle a su hermano menor, Derrick, un joven con graves discapacidades mentales que sufría de parálisis cerebral y no podía hablar, ponerse de pie ni moverse sin ayuda. Ana le explicó que la técnica de comunicación facilitada implica que una persona estabiliza la mano de la persona con discapacidad y dificultades motrices, sosteniendo su brazo o su mano, para que pueda teclear en un dispositivo y así comunicarse. Se supone que el facilitador no interfiere. Su rol es evitar que los espasmos impidan a la persona alcanzar la tecla específica. Fue así como, después de conversar también con Daisy Johnson, la madre de Derrick, Ana se ofreció a ayudarlo con sus habilidades comunicativas, pues estaba convencida de que mediante esa controvertida técnica podría lograr desbloquear el potencial oculto del joven de 28 años. Sobre Derrick se sabe que nació alrededor de 1981 y que sufrió convulsiones cuando era apenas un bebé. Posteriormente le diagnosticaron parálisis cerebral no verbal e hidrocefalia. El padre abandonó a la familia poco después y Daisy se vio empujada a criar a sus hijos como madre soltera. Cada día era un desafío, pero ella no se daba por vencida. Derrick sufría de espasmos y, como ya hemos mencionado, su condición le impedía comer, vestirse o caminar solo. Además, debía usar pañales y dependía por completo de sus cuidadores. Por su discapacidad intelectual, se consideró que Derrick era incompetente para manejar sus propios asuntos, por lo que su madre y su hermano John fueron nombrados sus tutores legales. Pese al apoyo de su familia, durante el día, Derrick asistía a un programa para adultos que le ayudó a aprender a caminar, además de acoplarse a las actividades cotidianas de su familia, desde los servicios religiosos hasta excursiones a la playa. Sin embargo, Ana creía que su cerebro estaba atrapado detrás de su parálisis y que solo necesitaba una forma alternativa al lenguaje oral para compartir su inteligencia.
Así que comenzó a trabajar con él y su familia utilizando la comunicación facilitada, lo que le permitiría a Derrick señalar letras, imágenes u objetos en un teclado o un tablero, con ella como facilitadora. Al principio, las visitas eran supervisadas y tanto Daisy como John participaban en las sesiones. Sin embargo, luego comenzaron a hacerse cada 2 semanas en la oficina de Anna en el campus. Rápidamente, los encuentros se hicieron cada vez más frecuentes. Durante los siguientes 2 años, Anna se reunía con Derrick tanto en su oficina como en su casa durante periodos cada vez más largos, sin que nadie más lo vigilara o cuidara. Ella declaró que se había logrado comunicar con él y determinar que tenía una inteligencia normal. Según Anna, él era capaz de comunicarse mediante el método de mecanografía y estaba interesado en leer, escribir y aprender. Incluso pudo asistir a clases de literatura afroamericana y escribir ensayos con el apoyo de ella como facilitadora. Derrick supuestamente pasó de tener la capacidad mental de un niño pequeño a hablar en conferencias en las que era presentado como un caso exitoso de la comunicación facilitada. No obstante, pese a los avances significativos que ella mencionaba, las técnicas parecían no funcionar con su madre ni con su hermano. Entonces Anna les decía que debían tener paciencia y esforzarse más en practicar. Para la familia de Derrick, algo parecía encajar del todo, pero no lograban descifrar qué era. Ni siquiera cuando, durante un cambio de pañal, su hermano descubrió hematomas y rasguños en su cuerpo. Aunque estaban felices con los avances del joven, la capacidad supuestamente desarrollada por Derrick para expresar sus necesidades y deseos a través de la comunicación facilitada se convirtió en un motivo de discordia entre Anna y la familia. Hubo un incidente que aumentó aún más sus sospechas, cuando durante un viaje en automóvil, Anna dijo que Derrick prefería la música clásica a la emisora gospel que Daisy había sintonizado en la radio. Eso les pareció ridículo, ya que sabían que a él le encantaba balancearse en la iglesia cuando escuchaba los cantos. En una oportunidad también les comentó que Derrick prefería el vino tinto a la cerveza, y que además había expresado su deseo de convertirse en vegetariano. Tiempo después, John comentaría que esos nuevos gustos parecían estar alineados más con una mujer blanca, educada y de clase media como ella, que con el hermano que él conocía. La respuesta a las inquietudes que habían comenzado a surgir llegó el último lunes de mayo de 2011, cuando Anna llegó a la casa de los Johnson y pasó directamente al comedor a conversar con Daisy y Derrick. Hablaron de los planes futuros para que el joven, que en ese momento tenía 31 años, asistiera a la universidad y se mudara a su propio apartamento. John, que había estado trabajando en el jardín, se les unió y aunque había cierta tensión en el ambiente, ninguno estaba preparado para lo que ocurriría a continuación. En un momento de calma, Anna tomó la mano de Derrick y anunció que tenían algo que decirles. Sin esperar respuesta, soltó sin preámbulos que ellos estaban enamorados. Daisy palideció, pero atinó a preguntar qué quería decir con eso. Entonces Anna dijo que habían tenido intimidad y que ahora Derrick era un hombre en toda la extensión de la palabra. Daisy y John estaban conmocionados, confundidos, enojados y, sobre todo, temerosos por la seguridad del joven. La profesora continuó diciendo que estaban en una relación de mutuo consentimiento, establecida mediante comunicación facilitada, y que ella planeaba dejar a su esposo para estar con él. La familia no podía creer lo que estaba escuchando. La madre y el hermano de Derrick le agradecieron a Anna lo que había hecho con él, pero le prohibieron volver a acercarse al joven. Sin embargo, ella siguió llamando con insistencia, y ellos dejaron de responderle. Desesperada, una noche Anna se presentó en casa de los Johnson para hablar cara a cara con la madre de Derrick. Le prometió a la mujer que firmaría una declaración jurada comprometiéndose a casarse con él, pero Daisy le dijo que volviera con sus hijos. Entonces Anna comenzó a cuestionar el control de sus tutores legales sobre Derrick. A comienzos de agosto de ese año,
decidió evadir a la familia y le escribió un correo electrónico al director del centro al que acudía Derrick. Le preguntó si podía visitarlos sin que ellos lo supieran, alegando que no siempre los parientes sabían lo que era mejor para una persona. Sin embargo, el director llamó a los Johnson de inmediato. Aunque inicialmente Daisy y John no tenían planeado tomar medidas judiciales, al escuchar lo que les dijo decidieron actuar. John conversó con la decana de la facultad donde Anna trabajaba y le dijo que ella había estado acosando a su familia. Además, la puso al tanto de los abusos que sufrió su hermano y, expresándose en términos de justicia racial, dijo que la insinuación de que él y su madre no sabían lo que era mejor para Derrick resultaba insultante y se apoyaba en las suposiciones raciales sobre la capacidad de los padres negros para criar a sus hijos. La universidad decidió tomar medidas de inmediato. Anna fue suspendida y destituida de su cargo como jefa del departamento de filosofía. Finalmente, la familia de Derrick acudió a la policía y la denunciaron. Cuando Daisy habló con ella por última vez, el 22 de agosto, grabaron la llamada telefónica para dejar registro de las relaciones íntimas. Debido a esto se abrió una investigación, recopilando testimonios de la familia, testigos y expertos en psicología. Se verificó que Derrick estaba bajo la tutela legal de sus parientes y que no estaba en capacidad de consentir los encuentros íntimos. Mientras avanzaba la investigación, en febrero de 2013, los Johnson presentaron una demanda civil contra Anna y la universidad donde trabajaba por negligencia y abuso. A la familia no le molestaba tanto el hecho de que ella fuese 10 años mayor que Derrick, y ni siquiera la diferencia racial, o que ella estuviese casada y tuviera 2 hijos, mientras él nunca había salido con nadie. Lo que realmente les disgustaba era que Anna pudiera hablar y él no, y que ella fuese una profesora titular universitaria, mientras que el Estado había declarado que él tenía la capacidad mental de un niño de 5 años. En junio de ese mismo año, un gran jurado la acusó formalmente de 2 cargos de agresión sexual agravada en primer grado, lo que equivalía a violación en el estado donde vivían, delito que podría acarrearle una pena de entre 10 y 40 años de cárcel. Anna se declaró inocente alegando que la comunicación facilitada había revelado que Derrick era mentalmente capaz, en tanto que la fiscalía insistía en que se trataba de un método que estaba científicamente desacreditada y que él no tenía la capacidad para dar su consentimiento para el contacto íntimo. Entre los expertos que cuestionaban la comunicación facilitada estaba el profesor James Todd, quien afirmaba que existían estudios que mostraron la influencia del facilitador en lo que supuestamente eran los pensamientos expresados por la persona con discapacidad. La historia captó la atención de los medios de comunicación y abrió un debate público que se extendió a las redes sociales sobre temas delicados como el consentimiento en personas con discapacidad, la discriminación racial, los roles de géneros y los abusos en contextos de autoridad, toda la vez que la presunta agresora era una mujer blanca de clase media, con una respetada carrera como docente universitaria. El juicio contra Anna se desarrolló entre septiembre y octubre de 2015. Los peritos que evaluaron a Derrick testificaron que no tenía la capacidad intelectual para consentir las relaciones íntimas, aunque en una de las últimas audiencias Daisy se presentó en la sala con Derrick. No se permitió el testimonio del joven sobre comunicación facilitada, ya que la técnica se consideró poco fiable. Para muchos eso resultó más que evidente al verlo en la silla de ruedas, mirando con insistencia las luces del techo mientras su cabeza y sus manos se retorcían. Si acaso llegó a ver a Anna, Derrick no mostró reacción alguna. Por su parte, Anna testificó que, pese a la incapacidad de Derrick para comunicarse sin su ayuda o facilitación, la relación romántica y sexual entre ambos fue consensuada, en tanto que Daisy declaró que su hijo no tenía la capacidad de tener intimidad física o emocional con alguien, y, por tanto, no podía dar su consentimiento. El 2 de octubre de 2015, luego de 3 semanas de deliberaciones,
El jurado declaró a Anna Stubblefield, de 45 años, culpable. Después de que el jurado salió de la sala, la defensa solicitó a la jueza que le permitiera a su representada permanecer en libertad bajo fianza hasta su sentencia. Su abogado alegó que Anna no representaba un peligro para la comunidad y que no había riesgo de fuga, señalando que ella era la responsable del cuidado de Zoe, su hija de 15 años, quien había testificado en su defensa. Además, consignó una carta del psicoterapeuta que había estado atendiendo a la adolescente, pues ésta se había distanciado de su padre, quien se había divorciado de Anna en 2014, tras estallar el escándalo. El abogado afirmó que Anna necesitaba tiempo para encontrar la atención adecuada para su hija. De igual modo, expresó que todos coincidían en que había sido un caso muy inusual, y que su defendida simplemente se había enamorado y que no tenía antecedentes penales ni de conducta sexual inapropiada. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud, revocó la fianza y ordenó que Anna fuese puesta bajo custodia. Señaló que una cosa era ser acusado y otra ser condenado no por uno, sino por 2 delitos de primer grado, enfatizando que, contrario a lo que argumentaba la defensa, el riesgo de fuga era grande. Sandra intentó acercarse a su hija, que seguía llorando después de escuchar la sentencia, pero los alguaciles se lo impidieron. Luego, un agente le puso a Anna las esposas a la espalda, y mientras ella pedía entre lágrimas que por favor cuidaran a su hija, fue escoltada hasta una celda de detención. Su abogado anunció que apelaría el fallo de inmediato. Por su parte, el fiscal que llevó el caso declaró que Anna era un miembro confiable y respetado de la comunidad universitaria, que utilizó su cargo para abusar de Derrick. Expresó que lo que ella hizo no solo fue criminal, sino cruel, pues conociendo la desesperación de las familias de personas con discapacidad por encontrar alguna esperanza, engañó a la familia del chico haciéndoles creer que estaba progresando. Finalmente, el 9 de noviembre, se llevó a cabo la audiencia de sentencia, en la cual el juez anunció que Anna, de 45 años, fue sentenciada a 12 años de prisión por cada delito, los cuales cumpliría de forma recurrente e inmediatamente fue enviada a una cárcel de mujeres. Un mes después, en diciembre de 2015, Anna escribió desde la cárcel una carta dirigida al juez pidiendo clemencia. En el manuscrito de 5 páginas relató los antecedentes de su historia de amor con Derrick. Habló del profundo compromiso de sus padres con los derechos de las personas con discapacidad y cómo eso la llevó a abrazar esa causa desde pequeña. Dijo que cuando conoció a Derrick vio a alguien con a quien potencialmente podría ayudar como amigo, pero entonces sucedió algo que la había tomado por sorpresa, y era lo que ya había expresado hasta el cansancio. Se habían enamorado. Menos de un año más tarde, en octubre de 2016, el caso volvió a ser noticia cuando la demanda civil paralela contra la universidad donde trabajaba Anna fue desestimada. Eso sí, la demanda civil en contra de Anna sí fue aceptada y la familia Johnson recibió una indemnización de $4 millones. Pero en un giro inesperado, el 9 de junio de 2017, la Corte de Apelaciones revocó la condena de Anna por la presunta vulneración de sus derechos. El tribunal también dictaminó que debería tener un nuevo juicio con un nuevo juez, por considerar que el de primera instancia cometió un error al no permitir a la defensa presentar evidencia y el testimonio de expertos sobre comunicación facilitada. Los preparativos para ese juicio estaban en marcha cuando, en marzo de 2018, sorpresivamente ella aceptó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Un mes después, Anna se declaró culpable del cargo menor de contacto sexual criminal agravado en tercer grado. Fue sentenciada a tiempo cumplido, 22 meses, y a libertad condicional de por vida. Además, fue registrada como delincuente sexual. Según los registros, Anna salió de la cárcel y no volvió a tener contacto con Derrick y se mantuvo de bajo perfil.
No obstante, su pasado siguió persiguiéndola. Debido a su condena, quedó inhabilitada de por vida para dar clases, así que al ser excarcelada consiguió empleo como camarera en un restaurante. Sin embargo, un año después la despidieron debido a la publicidad que rodeó su acuerdo con la fiscalía. Entonces empezó a trabajar a tiempo parcial desde casa, aunque se desconoce a qué se dedicaba. Tal como ella misma afirmó más adelante, había perdido la brillante carrera académica que antes la definía. Por su parte, a sus más de 40 años, Derrick siguió viviendo con Daisy, asistiendo a diario a una guardería para adultos donde recibía terapia y realizaba ejercicios de comunicación. Los fines de semana pasaba tiempo con John, quien pudo terminar su doctorado, y con el resto de su familia, pero todavía enfrentaba las secuelas de la agresión. En una declaración emitida el mismo año en que Anna fue liberada, la Asociación Estadounidense del Habla, el Lenguaje y la Audición calificó el método como una técnica desacreditada, añadiendo que existe amplia evidencia científica que indica que los mensajes son creados por el facilitador y no por la persona con discapacidad. Aunque durante el juicio la discusión se había centrado en las posiciones enfrentadas de quienes defendían y quienes desacreditaban este método, más allá de eso, la inquietante historia de Anna y Derrick había capturado la atención del director y documentalista Nick August Perna, cuyo equipo ya había estado capturando escenas del juicio desde las gradas. Nick se encargó de dirigir el documental Tell Them You Love Me, traducido como Diles que me amas, que desde su estreno exclusivo el viernes 14 de junio de 2024 en Netflix, se convirtió en uno de los programas más comentados de la plataforma de streaming. Las promociones del documental lo describían como escandaloso, pues si bien al principio tenía un enfoque ligeramente desapasionado, con los protagonistas apegándose a sus versiones de los hechos, más adelante profundizaba en temas más complejos sobre los prejuicios arraigados en la sociedad. Anna participó en el proyecto, presentando su versión de la poco convencional historia de amor, que, según su testimonio, fue lo que hubo entre ella y Derrick. Según la versión de Anna, desde hacía tiempo tenía problemas con su esposo, y había intentado abandonarlo. Además, dio detalles de los encuentros íntimos con Derrick, señalando que después de un primer intento fallido en su habitación, finalmente lo lograron en el piso de su oficina. Aunque apareció brevemente hacia el final del documental, Derrick no pudo dar su testimonio, pero su familia habló por él. Daisy y John hablaron del impactante momento en el que Anna les dijo que estaban enamorados y les contó de sus contactos íntimos, lo que ellos no dudaron en calificar como una agresión sexual. La perturbadora historia de Anna y Derrick expuso la necesidad de establecer protecciones estrictas para personas con discapacidades, reconociendo su vulnerabilidad sin minimizarlas, y, a su vez, resalta los sesgos que implican los prejuicios raciales, de género y de discapacidad al momento de impartir justicia. Pero sobre todo, el caso es un crudo recordatorio de que el consentimiento debe ser inequívoco e independiente, y se mantiene como un precedente que fortalece debates sobre la ética y los derechos humanos. En última instancia, el caso exige mayor escrutinio a figuras de autoridad, en contextos de vulnerabilidad, y la exigencia de evidencia científica en intervenciones terapéuticas. Y con esto cerramos este caso, que no solo nos deja una enseñanza crucial sobre la justicia, sino también sobre la necesidad de un cambio real en nuestra forma de abordar la vulnerabilidad humana. Les agradezco por tomarse el tiempo de escuchar y reflexionar junto a mí. Si les ha gustado este análisis, no olviden dejar un me gusta y compartir sus opiniones. Nos veremos en el próximo caso, donde continuaremos desentrañando la complejidad de nuestra sociedad. Ahora tengo una última pregunta. ¿Desde dónde nos están escuchando? Me encantaría saberlo. Hasta la próxima. ¿Sabías que una madre fue asesinada en frente de sus hijos por tocar la puerta equivocada? Lo que comenzó como una simple discusión vecinal terminó en una tragedia que sacudió a todo Estados Unidos.
Una mujer furiosa, una bala disparada a través de una puerta cerrada y 4 niños que vieron cómo su madre caía al suelo sin vida. Oh my God, this lady just tried to break down my door. I saw it. There's a door. Oh my God. Lo más aterrador es que la responsable afirmó haberlo hecho en defensa propia. Pero cuando la verdad salió a la luz, el país entero quedó horrorizado. Hoy te contaremos el caso de Ajika Owens, la historia real detrás del llamado crimen del vecindario, que expuso el lado más oscuro de las leyes de defensa propia en Florida. Te invitamos a ver la siguiente historia hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Hola, soy Levi y antes de comenzar con esta impactante historia, quiero que me digan en los comentarios de dónde nos están viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estos casos. Y ya sabes, si te gustan las historias reales que parecen sacadas de una película, suscríbete, activa la campanita y déjame tu opinión al final del video, porque hoy vamos a hablar de un caso que te va a dejar sin palabras. Hacia el final de la tarde del 2 de junio de 2023, todo parecía transcurrir con normalidad en un vecindario tranquilo de Florida. Para la mayoría de los niños, el ciclo escolar había terminado, y esa noche marcaba el inicio de las esperadas vacaciones de verano, uno de los momentos más felices del año. Corrían, reían, visitaban a sus amigos y andaban en bicicleta mientras el sol se apagaba lentamente. Pero poco antes de las 9, la calma se quebró. Un disparo resonó en medio del silencio y en segundos, la alegría se transformó en horror. Una madre de 4 hijos cayó frente a su casa, mientras su pequeño de 10 años la miraba sin entender lo que acababa de ocurrir. Todo era confusión. Un vecino, sin entender del todo lo que acababa de pasar, llamó a los servicios de emergencia. Del otro lado de la línea, la operadora intentaba obtener la dirección exacta y conocer el motivo del llamado, pero el hombre, visiblemente alterado, parecía demasiado preocupado por la seguridad de los niños, de modo que solo alcanzó a decir que habían escuchado una detonación de arma de fuego. The white lady that lives right there, the one that always calls the cops. Come here, y'all boys come here, come here. Hey, y'all boys come here. 911, what is the address of the emergency? Hey, your mom's laying in the grass or what? I need you to repeat the address for me to make sure I have it correct. I don't know what's going on. We just heard a gunshot. La operadora intentaba mantener la calma mientras el hombre repetía, con urgencia, que la madre de alguien yacía en el pasto y que todos estaban tratando de resguardarse de otro posible ataque. Cada intento de la operadora por confirmar la dirección era interrumpido por sus gritos, mientras le suplicaba a unos niños que no se acercaran. Al mismo tiempo, aseguraba que todo había sido provocado por una vecina mayor, la misma que siempre llamaba a la policía. This is very important. I need you to repeat the address for me to make sure I have it right. Hey, y'all boys, back up! It's the old lady that always calls the cops over here. Aún sin noción clara de los acontecimientos, la operadora comprendió que se trataba de algo grave, así que le pidió al vecino que se resguardara dentro de su casa. Él, por su parte, respondió que alguien había tocado la puerta de la misma mujer que había mencionado antes. Minutos después, le confirmó que la policía acababa de llegar al lugar. Yes, ma'am? I need you to go inside your house Y'all boys, back up! and lock the door for your safety. Okay, she's in front of the lady's house. She was knocking on her door. Okay. Hey! It's the old lady that always calls the cops over here. Okay. Sir, do you see the deputy? Right there, right here. She's on the ground. Hey, the cops just put up right here. Thank you so much. Pero aquel residente en pánico no fue el único que se comunicó con los servicios de emergencia. Desde el interior de otra unidad vecina, una voz femenina también se puso en contacto con el 911 y con voz entrecortada por la angustia, dijo que una mujer acababa de intentar derribar su puerta, por lo que no le quedó más remedio que abrir fuego. Cuando la operadora le pidió que detallara la situación, la mujer insistió en que la atacante estaba fuera de control y que ella solo se había defendido. Su voz sonaba cada vez peor.
repeat that address for me to make sure I have it correct. Okay, take a deep breath for me. Calm down. Oh my God. You said someone tried to break down your door, is that correct? Yes, the woman was screaming and yelling and she was trying to break down my door. Okay, it was a female? Yes. I didn't know what to do. I grabbed my gun and I shot at the door. Mientras tanto, una vez en el vecindario, los agentes de la oficina del alguacil del condado de Marion se toparon con una escena de caos y terror, al tiempo que avanzaban hacia la vivienda señalada por algunos residentes. Los gritos de los oficiales se confundían con los de personas cercanas a la víctima, todos en completo shock por lo ocurrido. She's inside. Okay. Yes, Where? Bro, where? Ex-military. She's in the house, bro. That apartment. Right here. This first apartment. I need... Fue entonces cuando la policía encontró a una mujer tendida en el suelo con una sola herida de bala en el pecho. Se trataba de Ajika Chantrell Owens. Poco antes de que llegaran los paramédicos y las autoridades, el primer vecino que salió lo hizo al escuchar los gritos de un niño que pedía ayuda para su madre. Sin dudarlo, el hombre comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar a Ajika, mientras aguardaba la llegada de los servicios de emergencia. Minutos después, los paramédicos la trasladaron a un hospital cercano. En ese contexto, los vecinos pedían a sus hijos pequeños que se mantuvieran a distancia, y todos vigilaban a la mujer que conocían como la agresora. Su vecina, ampliamente despreciada, Susan Lois Lawrence, de 58 años. Los oficiales, en tanto, se acercaron a la vivienda de Susan y sin preámbulos le pidieron que saliera con las manos en alto. Sheriff's office, come outside with your hands up! This is the Marion County Sheriff's office, come outside with your hands up! Luego de que la mujer obedeciera, le preguntaron dónde estaba su arma y si había alguien más en casa. Ella dijo que no había nadie más, y aunque intentó ir en busca de algo, no se lo permitieron. Al tiempo que era esposada, los agentes le explicaron que no estaba bajo arresto. Show me your hands! Show me your hands! Turn around! Turn around! Where's your gun at? You got hands? You got hands? You're gonna be detained. Is there anybody else in the house? There's somebody else in the house. Can I just get my water? No, not right now. All right. You're not under arrest, you're being detained. Okay, I understand. Notablemente tranquila, Susan solo mencionó estar preocupada por sus mascotas, 2 gatos que permanecían en el interior de la propiedad. Los agentes comenzaron a reconstruir los hechos de la noche. Un solo agujero de bala había perforado la puerta de la unidad. Susan había accionado su arma desde el interior directamente hacia su vecina, que se encontraba del lado de afuera. Entretanto, poco después de su ingreso y pese a los esfuerzos del personal médico, Ajika fue declarada sin vida. Tenía 35 años. En cuanto a Susan, si bien no fue arrestada ni acusada formalmente de cargos, quedó detenida preventivamente. En este punto, conviene aclarar que en Florida, la controvertida ley Stand Your Ground, o Defiende tu posición, protege el derecho de los residentes a defenderse cuando se encuentran dentro de sus propios hogares. En estos casos, cuando existe una amenaza, no hay obligación de retirarse. La ley permite que un acto letal de defensa propia sea considerado justificado, pero solo cuando existe una amenaza razonable de sufrir daños corporales graves o la muerte. Por ese entonces, aún no estaba claro qué había llevado a Susan a tomar la drástica decisión de usar su arma. Por eso, los agentes trataron de calmarla diciéndole que ya resolverían el incidente. Pero, ¿quién era Ajika? ¿Qué le había llevado hasta esa puerta? ¿Cuál era su nexo con Susan? Y sobre todo, ¿qué clase de desacuerdo fue el desencadenante de semejante desenlace? Okay, so I'm going to record my all-time favorite song for you guys. It's called The Green Grass Grows All Around. Yeah, I'm bored. So, here we go. Nacida el 13 de enero de 1988 en Florida, Ajika era hija de Pamela Díaz.
Tras graduarse de la secundaria, cursó estudios universitarios en distintas instituciones del estado de Florida. Más adelante, Ajika se destacó profesionalmente en la industria hotelera y gastronómica. Era una empleada leal y dedicada, que con frecuencia trabajaba horas extras para garantizar la calidad del servicio. Contaba con formación en seguridad alimentaria y más recientemente se había desempeñado como gerente principal en un restaurante de una reconocida cadena de comidas rápidas. Pero, por encima de todo, Ajika era una madre dedicada de 4 hijos: Isaac, Israel, África y Titus, cuyas edades iban de los 3 a los 12 años. Vivía plenamente para ellos, asistía a sus prácticas deportivas, alentaba a su hija en el equipo de porristas y se mantenía siempre presente en cada aspecto de sus vidas. También era una mujer de profunda fe cristiana y una amiga incondicional. Quienes la conocían la describían como alguien generosa y solidaria, que solía orientar y apoyar a jóvenes que atravesaban momentos difíciles. En su vecindario, destacaba por su calidez, su compasión y su energía positiva, siempre buscando ser un ejemplo y cultivar un camino espiritual sano, tanto para ella como para sus seres queridos. La calle donde vivía con sus hijos estaba bordeada por casas uniformes, cada una dividida en varios departamentos. Estas viviendas, ocupadas en su mayoría por familias, se alzaban sobre terrenos amplios, con zonas verdes al frente y una calle tranquila donde los niños solían divertirse a sus anchas, ya fuese haciendo deportes o jugando entre ellos, mientras los padres se turnaban para vigilarlos. Por su parte, Susan, quien llevaba 3 años alquilando un apartamento en el lugar, era soltera y no tenía hijos. Pero, sobre todo, se había ganado la fama de ser la vecina que a nadie le caía bien. No solo se quejaba constantemente del ruido, sino que también gritaba y maldecía a los niños del vecindario. Su molestia llegó a tal punto que, en un intento desesperado por mantenerlos alejados, logró que el propietario colocara carteles de "Prohibido el paso" en el área verde frente a su casa, donde a los chicos les encantaba jugar. Con el tiempo, casi todos los vecinos habían terminado discutiendo con ella para defender a sus hijos. La describían como una mujer permanentemente enfadada, especialmente con la presencia de los niños. De hecho, en la zona ya era conocida por las peores razones. Hostigaba verbalmente a los menores, los grababa, se burlaba de ellos con insultos raciales e incluso había llegado a apuntarles con armas. Con frecuencia, Susan llamaba a la oficina del alguacil para denunciar a sus vecinos. A lo largo de unos 2 años, se había quejado de manera constante, ya fuera ante los agentes, otros residentes o cualquiera que quisiera escucharla, sobre todo aquello que le resultaba molesto de los demás. Y más particularmente, desde enero de 2021, las autoridades habían respondido a unas 6 llamadas suyas, todas debidamente registradas, en las que se quejaba de la familia de Ajika. Según relataba siempre la mujer, el principal problema eran los hijos de su vecina, que solían jugar en una zona verde junto a su apartamento, un espacio que, de acuerdo con los informes, Susan reclamaba como propio. A comienzos de 2022, Susan denunció que Ajika la había golpeado con su cartel de "Prohibido el paso". Más tarde, aseguró ante los agentes que se había tratado de un ataque deliberado en su contra. Los agentes se acercaron a la vereda de enfrente para hablar con Ajika, quien, tal y como muestra la grabación de la cámara corporal de la policía, respondió de manera serena que estaba al tanto de la denuncia de su vecina. Sin embargo, cuando los oficiales entrevistaron a otros residentes que presenciaron el incidente, estos lo describieron como un intercambio acalorado, aunque no violento. Ese día, además, Susan reiteró otra de sus quejas habituales, que los hijos de Ajika paseaban a su perro por el área verde de su propiedad, a pesar de la indicación clara de su cartel. Por su parte, Ajika, siempre con su serenidad habitual,
le dijo a la policía que Susan solía amenazar a sus hijos, advirtiéndoles que si seguían entrando al jardín, haría que los arresten. Funny because I'm the one that never comes outside and says anything to her. She comes outside to go to the car or something. She sees him. Oh, I told you I'm gonna have you arrested. A finales de ese mismo año, los agentes respondieron a otra de las llamadas de Susan. En esa ocasión, la mujer afirmó que los niños habían estado molestándola con sus ruidos y gritos, volviendo además a ignorar su cartel. Incluso aseguró que se lo habían robado y que la habían insultado. What's going on this evening? Lots of children screaming, their full heads off, running around. I had my truck parked in front here, so I didn't have to listen to the screaming and yelling. As soon as I moved the truck, the kids are coming up. I'm like, guys, stop. They know they're not supposed to be over here. They've been told many times. They've previously stolen the trespassing sign. And the little kid tells me to shut up to my face. I said, don't be disrespectful to me. And he's exchanging words back and forth. I'm like, listen, my name is Dr. Williams. Poco después, según refirió a la policía, una mujer se acercó a su puerta para amenazarla en caso de que siguiera maltratando a sus hijos. Cuando el agente le preguntó a Susan si conocía a la mujer y si sabía dónde vivía, ella contestó que no estaba segura, que quizás en alguna casa cercana. Luego, describió su color de piel y mencionó que debía rondar entre los 20 y los 30 años. Las llamadas posteriores a la policía realizadas por Susan hicieron poco para calmar la situación. De hecho, no había nada que las autoridades pudieran o quisieran hacer respecto al ruido que hacían los niños del vecindario al jugar. Las afirmaciones de Susan de que los chicos la provocaban, dañaban su camioneta o ponían en riesgo su seguridad al dejar juguetes cerca de la acera, eran rebatidas por los padres, quienes sostenían que era ella el problema y no los niños. Fue lo que trató de explicarle una agente de la policía en una de las muchas ocasiones de que Susan llamó por el mismo motivo. Ese día, además, se quejó de que el ruido de los niños le provocaba fuertes migrañas. Pero, aunque la agente que respondió a su alerta le explicó pacientemente que, de acuerdo con los padres, los niños no estaban causando ningún daño, ella insistió en que la perjudicaban. Pero, una vez más, contrario a sus argumentos, los testimonios de los vecinos la retrataban como una mujer colérica, con quien cualquier intento de diálogo resultaba imposible. Así lo relató, por ejemplo, un joven vecino, quien contó que en una ocasión, mientras algunos adultos pasaban el rato tranquilamente con sus hijos, Susan de pronto comenzó a gritar sin querer escuchar razones, llegando incluso a amenazar a los niños con palabras duras. And I was trying to reason with her one day because we were all playing here. You know, the kids, everything jumped. All right, let's go. And she's like, hey, you know what? One day you guys are gonna die. And I'm like, and that's when I like, whoa. Esa vez, mientras el oficial escuchaba el testimonio del vecino, Susan los interrumpió para quejarse de cómo los ladridos del perro de la gente estaban molestándola, impidiéndole escuchar una llamada que estaba atendiendo. El policía, no obstante, le replicó que no podía impedir que el animal ladrara. Una vez que Susan entró a su casa, el agente le comentó al vecino que, al parecer, era imposible mantener una conversación cerca de ella. Entre risas, el vecino le respondió que eso era justamente a lo que se refería antes. La mujer estaba completamente fuera de sí. Por desgracia, esa verdad pronto quedaría en evidencia de la peor manera posible. Aquella fatídica noche de verano en que Ajika perdió la vida fue justamente cuando Susan presentó ante la policía su última queja. Todo ocurrió apenas minutos antes, en una llamada en la que la mujer informó a las autoridades de que, una vez más, los niños estaban en su propiedad, haciendo ruido y dejando sus cosas afuera, por lo que aseguró sentirse amenazada. Los agentes le dijeron que estaban en camino para revisar la situación. Entretanto, Ajika cruzó la calle para confrontar a Susan por el comportamiento y el lenguaje hacia dos de sus hijos. Los niños se habían quejado de que la mujer les había lanzado varios objetos, entre ellos un patín de ruedas y un paraguas, golpeando a uno de ellos en el pie.
así que Ajika tocó varias veces, exigiendo que su vecina saliera para resolver la disputa. Cabe agregar que, según pudieron comprobar las autoridades, Ajika no iba armada. Habían pasado exactamente 2 minutos de la llamada al 911. Entonces, ni bien escuchó a su vecina desde el otro lado de la puerta, Susan entró a su dormitorio, donde guardaba 2 armas de fuego en el fondo de un cesto de basura. Y así, con una de estas en la mano, regresó a la sala y abrió fuego a través de la puerta cerrada con llave. La bala alcanzó a Ajika en la parte superior del pecho, mientras su hijo de 10 años estaba de pie junto a ella. Fue en ese preciso momento cuando Susan se comunicó con los servicios de emergencia. En los días posteriores, el alguacil del condado declaró que su departamento estaba evaluando la ley estatal de defensa propia antes de realizar un arresto. Asimismo, señaló que los investigadores aún intentaban entrevistar a testigos, incluidos los hijos de Ajika. La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Aduciendo que la culpable era conocida por todos, surgió un movimiento que exigía que se hiciera justicia de inmediato en nombre de la familia Owens. Los manifestantes se congregaron frente al centro judicial del condado para pedir el arresto de la mujer. La fiscal estatal se reunió brevemente con el grupo, les pidió paciencia y les explicó que los investigadores aún estaban procesando pruebas físicas, registros digitales y declaraciones de testigos presenciales para garantizar que el caso no se viera comprometido. En los días posteriores, el dolor y la indignación pública crecieron rápidamente en Florida y más allá. La situación se intensificó cuando Pamela se expresó públicamente, relatando con evidente emoción el trauma sufrido por sus nietos, en especial el niño que fue testigo del ataque y de quien dijo que se sentía abrumado por la culpa tras intentar salvar la vida de su madre sin éxito. El caso captó la atención nacional y reavivó el debate sobre las leyes de defensa propia en el estado. Finalmente, recabadas todas las evidencias, el 7 de junio de 2023, Susan quedó bajo arresto. Durante el interrogatorio, ella se defendió alegando que había actuado por temor a su seguridad, afirmando textualmente que estaba convencida de que Ajika planeaba quitarle la vida. Sin embargo, los investigadores contaban con pruebas forenses que contradecían varios aspectos de su relato. Además, según la declaración jurada de arresto y otros registros policiales, Susan admitió haber proferido insultos raciales contra los hijos de Ajika, refiriéndose también a ellos como esclavos. En una conferencia de prensa posterior, el alguacil aclaró que la ley de defensa propia no justificaba las acciones de la mujer. No mucho después, Susan fue acusada de homicidio involuntario con arma de fuego, negligencia culposa y 2 cargos de agresión. El 16 de agosto de 2024, tras un juicio de 1 semana y 2 horas de deliberación, un jurado compuesto exclusivamente por 6 personas blancas declaró a Susan culpable. Ella permaneció impasible al oír el veredicto. La fiscalía argumentó que sus acciones demostraban un desprecio depravado por la vida humana y que no existían pruebas creíbles que respaldaran su alegato de defensa propia. Unos meses más tarde, el 25 de noviembre de 2024, Susan Lois Lawrence fue sentenciada a 25 años de prisión. Durante la audiencia, el juez alegó la naturaleza indiscriminada de sus acciones y el trauma infligido a los hijos de Ajika. Vestida con el uniforme amarillo de prisión, Susan se dirigió al tribunal para expresar que lamentaba haber apretado el gatillo. Mientras tanto, la familia de Ajika decidió transformar el dolor en acción. De tal modo, Pamela, junto a un amigo cercano, creó un fondo sin fines de lucro destinado a ofrecer apoyo económico y acompañamiento psicológico a familias afectadas por la violencia motivada por prejuicios raciales. Además, a través de una campaña en línea, los Owens se unieron a organizaciones nacionales de defensa con el propósito de impulsar reformas que revisaran o eliminasen las disposiciones de defensa propia en Florida y otros estados. En cuanto a los 4 hijos de Ajika, quedaron al cuidado de su abuela materna. En 2025, la historia de Ajika Owens se convirtió en el tema del documental El vecino perfecto.
que incorporó imágenes de cámaras corporales de la policía y testimonios de primera mano de testigos e investigadores. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y ganó el premio a la dirección de documental estadounidense de 2025. Luego, se estrenó en la más famosa plataforma de streaming y debutó en las listas de éxitos como la película número 1 en Estados Unidos y la número 3 a nivel mundial. También se anunciaron planes para un mural en el centro de Ocala para conmemorar la vida y el legado de Ajika, simbolizando lo que los organizadores describieron como el compromiso de una comunidad con la sanación a través de la verdad. Y así termina esta historia que, lamentablemente, no es una película, sino una tragedia real. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fue defensa propia o simplemente un acto de odio disfrazado de miedo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerlos a todos. Y si te impactó este caso, suscríbete, deja tu like y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás del asesinato de Ajika Owens. Yo soy Levi y nos vemos en el próximo caso, donde la realidad, una vez más, supera a la ficción.